¿Cómo salir del modo víctima? El vídeo de ayer hablábamos sobre examinar nuestros pensamientos para ver si hay alguna situación que hemos creado conforme a esos pensamientos negativos. Y me han preguntado sobre cómo poder salir de este modo víctima. Lo que ocurre es que el modo víctima está tan arraigado en el paradigma que estamos dejando, está tan arraigado en el sistema de creencias que la humanidad ha estado llevando hasta ahora, que muchas personas se encuentran en este modo víctima, pero que no saben que están. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que vivimos o hemos vivido o estamos viviendo una parte de nuestro tiempo en este modo víctima. Entonces, ¿qué podemos observar? Por ejemplo, ¿te quejas con frecuencia? Una persona que se queja es porque se está colocada en una posición de impotencia. Entonces, uno puede ver que hay algo que hay que rectificar en la vida o hay algo que no está bien, pero una persona que se coloca en modo víctima lo que hace es quejarse en lugar de buscar la solución para resolverlo. Es decir, se coloca en una posición de impotencia que hace que continúe ese modo víctima, que vaya alimentando ese modo víctima. Entonces, se queja de una situación, como la queja no resuelve la situación tiende a empeorar. Y como tiende a empeorar, esa queja retroalimenta el modo víctima. Es decir, es un pensamiento interno negativo de queja que está realimentando el modo víctima porque la queja no lleva a la solución. Otra manera de observar si estamos en modo víctima es pensar que la vida es injusta con nosotros. Luego veremos cómo solucionar o cómo salir de este modo, pero la persona en modo víctima se coloca, ve la vida con una perspectiva muy limitada, donde ella es la que sufre la vida. Es decir, ella no participa de la vida, ella no participa activamente de la vida, ella sufre la vida. Sufre el mundo externo que ya habíamos visto en el paradigma anterior, que es un mundo hostil que nos ataca, porque nos colocamos en esa posición donde la vida parece que es injusta con nosotros, pero es solamente una interpretación que hace la persona que está en modo víctima. Y suele ocurrir que piensa que los otros nos están atacando, que los demás nos ponen la pierna encima. Y en realidad esto ocurre porque el modo víctima lo que hace es dar el poder a otros. Para la persona que vive bajo el victimismo, el mundo exterior es un mundo hostil, es un mundo que nos ataca, es un mundo que va a venir a por nosotros, que nos va a dañar, y por eso el modo víctima siempre va relacionado con el miedo a enfermarse, el miedo al ataque del extranjero, el miedo a que nos roben, va ligado al miedo y a la culpa, ¿vale? Entonces, si estás pensando que otros te atacan, si estás pensando que otros te están criticando, si estás pensando que otras personas van a por ti, que quieren algo malo para ti, estás colocándote en modo víctima, porque además le estás dando el poder a esas personas para que hagan eso. Y como hemos visto, el modo víctima está unido no solamente a la hostilidad externa, está unido a emociones negativas como el miedo y la culpa. Por lo tanto, alguien que vive en modo víctima va a utilizar el chantaje emocional para conseguir lo que quiere. Es decir, va a intentar hacerte sentir culpable, va a intentar utilizar el miedo, hacerte el miedo, meterte miedo, amenazarte con algo, con el objeto de conseguir lo que quiere esa persona, que normalmente es aprobación, control o seguridad. Entonces, si estás utilizando el chantaje emocional con otras personas, ahí quiere decir que estás en modo víctima. Y el chantaje emocional funciona con las personas que están en modo víctima, porque les hace sentir miedo, se hacen sentir atacadas, y cuando en una relación dos personas
utilizan el chantaje emocional están realimentando este modo víctima. Uno le chantajea emocionalmente al otro y el otro al uno, y se quedan en ese bucle de victimismo donde ambas piensan que son atacadas por el otro. Y lo que comentaba antes, que la persona en el modo víctima intenta hacer sentir culpables a otro de lo que les ocurre. Como el modo víctima no se hace responsable, tiene que buscar siempre culpables de que la situación está mal, porque anteriormente se han colocado en esa posición. Entonces, siempre van a buscar que si es el vecino, que si es el gobierno, que si es el sindicato, que si es el partido político, que si es el partido de fútbol, que si es mi equipo de fútbol, que ha perdido, por eso me siento mal, que si es el jefe, el país vecino, el extranjero, el vecino. Es decir, siempre va a buscar una excusa externa, alguien responsable de lo que le ocurre, por muy bien que esté la situación, porque aquí es independiente de si la persona está bien o mal físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Esto es independiente de cómo está la persona. Si la persona está en modo víctima, por muy bien que esté físicamente, va a hacer responsables a los otros de lo que les ocurre, de una pequeña pérdida, de tener que esperar en el supermercado, de tener que vivir con el tráfico, de que la calefacción no llega a 24 grados. Puedes inventar, puedes crear aquí cientos de excusas para hacer sentir culpables al otro, a los otros de lo que les ocurre. ¿Qué ocurre? Que este modo víctima lo que hace es que aleja a la gente de ti, porque excepto que otra persona esté en este modo víctima y se vea atrapado o tenga una relación de codependencia, una persona que quiere ser libre va a intentar alejarse o se alejará instintivamente de las personas que están en el modo víctima, porque lo que están buscando es una relación de codependencia con uno, ¿vale? Entonces, ¿cómo salir de este modo? Y esto es muy importante para cambiar el paradigma, para vivir una vida más plena, vivir una vida más feliz, más independiente, más alegre, etcétera. Entonces, ¿cómo salir de este modo? Pues lo primero es lo que hablábamos en el vídeo de ayer, es hacerte responsable de todo lo que te ocurre. Ya, aunque puedas sentirlo como injusto, y por eso es tan difícil el cambio de paradigma, porque está tan metido está tan metido este sistema de creencias en el inconsciente colectivo, donde los demás son responsables, donde los demás son culpables, que una persona que se quiere hacer responsable va siempre a buscar la excusa para no serlo. Siempre va a ser el jefe, siempre va a ser el otro. Entonces, hacerte responsable porque es o tu sistema de creencias, o tu karma, o tus pensamientos, o aquello que has decidido vivir, el que te está presentando la vida como es, o tu interpretación de la vida. Entonces, lo primero es, me está ocurriendo esto, voy a examinarme yo bien, a ver qué sistema de creencias tengo, qué es lo que debo de cambiar en mi vida para cambiar esta situación. El tema de la justicia y la injusticia, en general, la persona que vive en modo víctima siempre va a ver la vida como una injusticia, aunque esté viviendo en el país con mayor renta per cápita del mundo, o esté viviendo en unos países más avanzados físicamente o más avanzados materialmente que existen. La mayor parte de personas que viven o que vivimos en Occidente, nuestras quejas son las bendiciones del resto del mundo. Es decir, todo sobre lo que nos quejamos sería una auténtica bendición tener esos problemas para el resto del mundo. Entonces, tenemos que ver la sensación de justicia o de injusticia desde un punto de vista más amplio. Muchas de las cosas de las que nos quejamos ahora, nuestros abuelos les parecería como una bendición. La mayor parte de abuelos nuestros ha vivido una guerra o una guerra civil, una guerra mundial, etc. Entonces, observar, o países que están ahora en guerra. Entonces, observar la justicia o la injusticia desde una perspectiva más amplia. El ego, en modo víctima, siempre ve todo como injusto para él. Siempre piensa que tiene que ganar más dinero. Siempre piensa que los demás le atacan, que no le valoran, etc. ¿Vale?
Siguiente forma para salir del modo víctima, súper importante, es dar las gracias por lo que tienes. La queja es parte de este paradigma. Entonces, pasar de la queja a dar las gracias por lo que tenemos. Entonces, un ejercicio, hay una meditación que la podéis ver en las meditaciones que están aquí en el canal, es la meditación de la gratitud. Y la puedes hacer durante 10 minutos al día, simplemente para dar las gracias por lo que tienes. Igualmente, observar las emociones negativas. Si hay culpa, miedo, ira, todo esto, todas estas emociones, observar si las tienes dentro de ti, porque van de la mano del modo víctima. Entonces, ya, ya he comentado varias veces cómo dejar ir este tipo de emociones y lo puedes ver en diferentes vídeos que he hecho en el canal. Y luego, otra cuestión muy importante que es, en lugar de quejarte, buscar la solución. Es decir, una persona activa, una persona creativa, lo que hace es decir, hay un problema. Lo primero es si valora la dimensión del problema o valora la dimensión de la situación. Y se pregunta, ¿esto es realmente un problema? Y la mayor parte del tiempo te vas a dar cuenta que esto realmente no es un problema, que el problema lo está creando tu mente, tu ego. Pero si es un problema verdadero, lo que haces es enseguida ponerte a buscar soluciones para resolverlo. En lugar de quejarte, en lugar de dar el poder a otros, es tomar el poder y buscar soluciones. Y aquí podemos poner una sexta forma que es empoderarte, que es una palabra que se ha puesto de moda, pero que básicamente consiste en quitar el poder a otros, al mundo, a la vida, al gobierno, al vecino, quitar el poder que le has dado sobre ti y tomar el poder. Y una vez que has tomado el poder, empezar a buscar soluciones, empezar a ser una persona madura y responsable. Porque en el fondo, la persona que está en el modo víctima no quiere madurar, quiere quedarse en una fase adolescente, donde te quejas al sistema, pero no haces nada para cambiarlo. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo y como es un tema que es muy frecuente verlo, puedes observar, puedes hacer comentarios sobre en qué situaciones te estás colocando en este modo, cómo te estás saliendo de él, cómo cambia tu vida cuando sales de este modo víctima. Espero que te haya gustado. Muchas gracias.